Cuba no deja de ser hostigada y asediada, ahora con más virulencia a propósito de lo que ocurre en los aparatos de reproducción mediática en todo el mundo, particularmente dirigidos desde los Estados Unidos, y de estas cosas que se denominan bots, trolls, que reproducen por miles mensajes de una sola persona y que tienen un sentido político por sobre todas las cosas. Y encima se persiste en agudizar el bloqueo y con ello afectar al bienestar del pueblo cubano. Durante ya más de 60 años se ha vivido esto y parece que el señor Joe Biden no entiende el significado que su propio presidente en su momento, el señor Barack Obama, lo dijo: el bloqueo, el embargo ha sido un fracaso. Lo dijo Barack Obama y él abrió la posibilidad de restablecer relaciones diplomáticas, comerciales y políticas con la isla del Caribe. Pero ahora Joe Biden parece que utiliza o solo oye a los halcones de la diplomacia estadounidense. ¿Cómo se entiende este nuevo ataque? Para ello hemos invitado al periodista y analista político Ángel Guerra, a quien le damos la más cordial bienvenida. Ángel, qué gusto tenerte acá de nuevo. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación, Orlando. Un gusto estar contigo de nuevo en este espacio que es tan seguido en América Latina. Gracias, Ángel. Primera pregunta: ¿cómo se evalúa todo lo ocurrido en los últimos días? ¿Hasta dónde este aparato mediático impulsado desde los Estados Unidos tiene efectivamente el impacto que requieren los Estados Unidos para justificar lo que veremos más adelante, que son nuevas medidas contra la isla cubana? Pues, como quiera que hay tranquilidad en Cuba y que lo que ellos llamaron una rebelión, un estallido social, no fue más allá del 11 o el 12, y además de eso no puede ser calificado de esa manera porque se trató de pequeños focos en distintos lugares, sí, sin duda, del país, tal vez unos 30 lugares entre pequeños poblados, ciudades, barrios, etcétera, pero de ninguna manera nada como la dimensión que le han tratado de dar. Una vez que reina la tranquilidad en Cuba, una vez que además los medios cubanos han informado con toda claridad, con toda objetividad, que además de eso las autoridades de la Fiscalía, del Ministerio del Interior han proporcionado amplia información que demuestra fehacientemente que no hay desaparecidos, cosa que no es nueva en Cuba. Tú sabes que en Cuba jamás ha habido un desaparecido desde que triunfó la revolución, ni un asesinado, ni un torturado, ni nada por el estilo. Pero bueno, han estado hablando de cientos de desaparecidos, en fin, tratando de crear un caldo de cultivo, un clima. Y en efecto hay histeria y todo eso, pero fíjate que va cayendo. Mira, por ejemplo, aquí en México ya apenas se está hablando de eso, Orlando, en los medios nacionales. La única que habla es La Jornada, y para informar muy objetivamente sobre lo que realmente está pasando, sobre la postura del gobierno cubano, sobre las marchas a favor de la revolución, y más bien la prensa hegemónica de derecha pues lo va dejando. Y eso mismo estoy observando en otros países. Desde luego, no podemos subestimar que Estados Unidos, y en particular la extrema derecha de Miami, está interesada en echar en este momento toda la carne al asador. El problema es que lo que más fuego podía darle al asador era algo adentro de Cuba, y ese algo adentro no está ocurriendo ni va a ocurrir, y por lo tanto ellos se ven obligados a mantener viva la cuestión con medidas exteriores, como una de ellas muy importante puede ser la de las sanciones, o de lo que ellos llaman sanciones, que en realidad tú sabes que es un término muy cuestionable y que además es abiertamente contradictorio con el derecho internacional, porque Estados Unidos no tiene derecho a sancionar a nadie, ningún país tiene derecho.
Ya, pero a Ángel, ahí te sancionar a hago un una tercero. puntualización muy concreta para poder continuar con el diálogo. Lo que acabas de mencionar es muy importante porque tú dices dos cosas. Uno, en Cuba no ha pasado absolutamente nada después del 11 y 12, la situación es de calma, pero por otro lado hay informaciones que circulan en redes sociales a propósito de lo que mencionas, desaparecidos, detenciones y hasta torturas. Pero en base a esas informaciones es lo que toma medidas de este momento Estados Unidos, que por ejemplo este día jueves ha señalado que va a sancionar y va a seguir procesos al Ministerio de Defensa y al Ministro del Interior. Es decir, con base a informaciones no contrastadas, no confirmadas y no verificadas, toman sanciones. Entonces, también es cierto que si no hay eco, al menos la justificación que tiene Estados Unidos es que en función de esa información toma sanciones y toma medidas. Además, no se le vio esa prisa cuando comenzaron a asesinar y siguen asesinando en Colombia, que no te voy a contar del inicio de la rebelión. En Colombia se está asesinando, para no ir más atrás, desde la firma de los acuerdos de paz sin parar, incluyendo masacres, lo de Chile, las protestas en Haití, de las que jamás prácticamente se ha hablado. Entonces, de repente todo es Cuba y Cuba, y además mintiendo, manipulando. Bueno, ayer tú escuchaste al canciller Bruno cómo denunció a CNN en español por su nombre y dijo, si aquí está el corresponsal, se lo estoy diciendo. Y el caso de Fox, que llegó y no el 11 ni el 12, muy reciente, a eliminar de manifestaciones a favor de la revolución las banderas del 26 de julio y las mantas donde se hablaba de las calles de los revolucionarios para presentarlas como en contra del gobierno cubano. Sigue la mentira. Es una forma, como tú, en relación a tu pregunta, de mantener viva la idea de que hay una rebelión, de que hay una protesta, de que hay represión, lo cual es totalmente falso. Simplemente las fuerzas del orden han defendido los intereses del pueblo. Y oye, te voy a decir, hay una cantidad de policías heridos, hay videos presentados en los medios cubanos donde se ve, además, policías muy jóvenes que han recibido golpes en distintos lugares, pedradas, además el asalto que se produjo, y esto es muy significativo, Orlando, esto es muy simbólico, el asalto a las tiendas en moneda libremente convertible, las que anteriormente eran tiendas en dólares. Eso es muy significativo por el hecho de que la contrarrevolución y la propaganda de Estados Unidos trata de hacer ver estas tiendas como algo que divide al pueblo y como algo donde el pueblo no puede consumir, sino, digamos, sería una élite, una minoría, cuando en realidad muchos que en un momento determinado o tienen dinero o les llegan remesas a través de terceros, porque como tú sabes ya no hay manera de que te llegue una remesa mediante una transferencia bancaria, pero bueno, llega a Cuba un viajero, lleva remesas, en fin, y es una forma que ha tenido el gobierno verdaderamente muy importante para recaudar dinero, porque como tú sabes, las medidas de Trump, las 243, más el incluir a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo, más la caída del turismo en Cuba como consecuencia del COVID, más el enorme gasto que tuvo que hacer el gobierno en el enfrentamiento, y sigue haciéndolo, de la pandemia, han dejado secos los cofres del Estado cubano. Entonces, claro, atacan esas tiendas porque es uno de los pocos vías de ingreso que le queda al gobierno cubano. Claro, y lo que ellos quieren ver planteo la es otra un colapso pregunta, económico. Ángel. La otra pregunta también es cierto que de alguna manera el propio presidente Miguel Díaz-Canel ha reconocido que en algunos casos muy puntuales es justa la protesta de algunos sectores, de algunos pobladores, pero que fue utilizada y manipulada. ¿Hasta dónde estas palabras de Miguel Díaz-Canel pueden generar, digo, una opción? Diálogos, asambleas, toma de medidas de otra naturaleza para afrontar esta difícil situación. Eso está ocurriendo, Orlando. Mira, Gerardo Hernández, el héroe de la República de Cuba, uno de los 5,
que es el coordinador nacional de los comités de defensa de la revolución, estuvo en el barrio de La Guinera, que fue escenario del único fallecido que desgraciadamente hubo en esta protesta, porque allí se produjeron actos de violencia muy dura, y allí se realizó un acto tremendo de reafirmación revolucionaria. Gerardo conversó con decenas y decenas de personas, porque además él conoce a muchas personas ahí, porque se crió desde niño muy cercano. Aparte de que, bueno, Gerardo en Cuba, imagínate, donde quiera que va, pues es ovacionado. Ya sabes el fervor que hay por los 5 héroes cubanos. Ese diálogo está ya en desarrollo. Además, Díaz-Canel ha dicho que hay que escuchar las demandas legítimas. Lo han dicho otros dirigentes revolucionarios. Ese es el espíritu, no hay duda. Él lo dijo desde el primer día cuando fue a San Antonio. ¿Te acuerdas que en San Antonio hubo mucha violencia? Además fue el lugar donde iniciaron las protestas. Y desde que él regresa de San Antonio y va rápidamente a la televisión y hace una intervención en caliente sobre lo que acababa de ocurrir ahí, ya él allí habla de un grupo con demandas legítimas y a los cuales hay que escuchar. Es decir, no, de esto no cabe duda. Inclusive él ha planteado, Orlando, que hay barrios que hemos olvidado, que en medio de las urgencias y como consecuencia de la escasez de recursos que ha creado el bloqueo, no están recibiendo la atención diferenciada que Fidel planteaba que debía dársele a estos barrios que se han ido quedando atrás. Hay algunos barrios que desde la época del periodo especial ya han venido deteriorándose mucho. Algunos de ellos además no eran de los barrios más favorecidos del país y de La Habana. Y al venir el periodo especial, pues se deterioraron más. Luego, con esta situación de las 243 medidas de Trump y el cierre de los ingresos de divisas a Cuba, porque hay que tener claro una cosa, lo que hizo Trump, para no hablar de 243 medidas, hablar de lo concreto, fue prácticamente cerrar los pocos ingresos de divisas que le quedaban a Cuba, incluyendo el de la exportación de servicios médicos. Oye, no fue poco lo que significó para Cuba, aunque en realidad Cuba por esto no recibe grandes remuneraciones, pero una remuneración justa. Y el retiro de los médicos de Brasil, de Bolivia, de Ecuador y de El Salvador a la vez, por las presiones de Estados Unidos sobre esos gobiernos, realmente fue una pérdida tremenda de un día para otro. Esto es por solo ponerte un ejemplo. Hay muchos otros, pero por solo ponerte un ejemplo. Mira dónde llegó lo que hicieron allí al retirar esos médicos, que tú debes recordar posiblemente una nota del New York Times que cabeceaba: la retirada de los médicos cubanos de América del Sur ha acelerado la propagación del COVID. Así titulaba el New York Times una larga nota donde daba cuenta de todas las consecuencias de retirar los médicos cubanos de lugares donde ya no hay en este momento ninguno. Y así por otras vías fueron cortando, por ejemplo, lo del combustible, Orlando, lo de cortar los suministros de combustible ha sido un golpe muy importante para la economía, porque cuando se consigue es a precios muy altos y en mercados muy lejanos. Claro. Vamos a hacer la primera pausa, Ángel, y te invito para que en la segunda abordar lo que significaría para Cuba las sanciones que están planteando desde Washington. Vamos a la pausa y enseguida volvemos con el analista político y periodista cubano Ángel Guerra, quien se encuentra en México. Vamos a la pausa.
Estamos de vuelta aquí en Enclave Política a través de Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe, y tocando un tema que es muy importante entenderlo, comprenderlo a la luz de las circunstancias que no solamente competen a lo que los medios de comunicación tradicionales están exponiendo, que tiene que ver con Cuba. Y para eso seguimos de contacto con Ángel Guerra desde México para preguntarle de entrada, Ángel, en función de lo que acabábamos de comentar en la primera parte, el gobierno estadounidense anunció nuevas medidas, nuevas sanciones. ¿Qué más puede hacer? ¿Qué más podría castigarle al pueblo cubano por el delito de mantener su soberanía, su dignidad y su autodeterminación? Bueno, eso mismo me pregunto yo, Orlando, porque llevar las cosas, o sea, llevar la asfixia económica más allá de lo que ya lo han hecho, bueno, tú pudieras pensar que van a aumentar la campaña para desprestigiar a los médicos cubanos, para hacer ver que las misiones de los médicos cubanos son operaciones de tráfico humano, como el Departamento de Estado ha acusado oficialmente a Cuba. Cosas como esa. Puedes pensar en medidas de esa naturaleza, pero en realidad ya les queda muy poco por hacer, a menos que fueran a llevar a cabo un bloqueo naval de la isla, que no creo que se atrevan a hacer eso. Te lo digo muy sinceramente, yo creo que Estados Unidos sabe que cualquier medida que implique un enfrentamiento militar lo van a pagar muy caro. Hace años que ellos lo saben. Hace años que ellos lo saben. Ellos saben que es un pueblo que está dispuesto a defender muy cara la soberanía, la independencia del país, la libertad, las conquistas logradas con la revolución, y ese expediente prácticamente yo no le veo perspectiva, aunque bueno, ya ves cómo gritan en Miami, intervención, piden que se bombardeen las ciudades cubanas. Hazme el favor, ¿cómo es posible una ayuda humanitaria? Esto es un alcalde de origen cubano de Miami pidiendo el bombardeo de las ciudades cubanas. Pero bueno, quién sabe qué cosas se les pudieran ocurrir. Por ejemplo, yo lo que estoy viendo, Orlando, por ejemplo, cuando ellos hablan de poner el internet al acceso del pueblo de Cuba mediante globos aerostáticos y mediante determinadas facilidades en tierra en el estado de Florida, todo eso viola el derecho internacional y viola gravemente la soberanía de Cuba. Cuando ellos hablan de enviar remesas, está tomando medidas como las que mencionas tú, por ejemplo, una es la del internet, es decir, le va a proveer al pueblo cubano, dice, de internet, y además otras medidas que tienen que ver con el orden comercial que se han acentuado todavía, pero también habla de un elemento que sospechosamente resulta atractivo para los medios de comunicación y dice escuchar a los líderes cubanos. Uno pregunta, ¿a cuáles? Si el líder cubano por naturaleza es el presidente, es la Asamblea Nacional. ¿Perdón? A los líderes cubanoamericanos, claro, antes de tomar las medidas. Ayer, así lo dijeron. Ajá. Entonces, porque en Cuba yo no sé de qué líderes pueden hablar que no sea Raúl Castro, Díaz Canel, los líderes del partido, del gobierno. En realidad, todo el resto es la quinta columna mercenaria pagada por Estados Unidos, que en realidad esos de líderes no tienen nada, porque el líder debe ser seguido por una cantidad de personas, y a esos a veces no lo siguen ni su propia familia. Tienen hasta muchas veces broncas en la familia más allegada. Pero además la otra cosa que dice es que van a establecer los servicios consulares de Estados Unidos en La Habana. ¿Esto qué implica? ¿Qué explicación le podemos dar? No, si lo hacen con buena voluntad, podría ser muy bueno, porque en la actualidad un cubano tiene que viajar a Georgetown 2 veces para pedir una visa. Primero, pedir la visa. Segundo, regresar a La Habana, volver a regresar a ver si se la dieron, pagar todo eso, pagar los gastos en Georgetown, y muchas veces, en la mayoría, le niegan la visa, porque Estados Unidos no está cumpliendo el acuerdo de entregar 20,000 visas anuales que tiene acordado con el gobierno cubano desde el año 1994-95. No está cumpliendo con eso, ni está cumpliendo con otros acuerdos migratorios, y con ello está dando lugar al éxodo desordenado
que es a lo que ellos han dicho que no van a permitir que entre nadie y demás, pero ellos están fomentando que se produzca eso. Son en realidad todas las medidas de las que están hablando, y esta del consulado, te digo que si van a abrir un consulado para subvertir el orden, para conspirar, para provocar, realmente no creo que esto nos lleve a nada positivo. Ahora, Orlando, quiero dejar una cosa bien clara. Tú sabes que hay una carta de más de 400 personalidades de América Latina y del mundo, incluyendo a Noam Chomsky, incluyendo a Danny Glover, a Jane Fonda, a Peter Cayote, a Emma Thompson, es decir, figuras de un gran relieve y muy diversas, una cantidad de religiosos de distintas denominaciones, pidiéndole que levante el bloqueo a Biden y que cese las crueles medidas tomadas por Trump, con esas palabras, y que es hora ya de que Estados Unidos levante estas medidas que, para escándalo del pueblo de Estados Unidos, han sido tomadas, muchas de ellas, en medio de la pandemia. Claro. Le hacen una verdadera objeción de toda su política a Biden, y además le recuerdan el cumplimiento de las promesas que hizo en campaña, que no ha cumplido ninguna. Al contrario, está haciendo al revés. Claro, pero entonces, Ángel, hay otra pregunta que cabe a propósito de esto, y coincido perfectamente en este enfoque con respecto a lo que han mencionado intelectuales, personalidades estadounidenses. Hay un elemento que también en esta mañana se pudo analizar y tiene que ver con la posibilidad de que lleguen flotillas de buques, yates, para atender al pueblo cubano. Esto ya ha sido un experimento fracasado en varias ocasiones, lo pude vivir incluso en calidad de corresponsal en La Habana en 1994. ¿Hasta dónde estos son experimentos, juegos pirotécnicos que solamente alimentan el escándalo? Mira, eso siempre ha sido lo que tú dices, puros juegos pirotécnicos. Inclusive esta vez tiene menos fuelle que nunca. Por ejemplo, esta mañana salieron 4 naves de Miami y están hablando de que no saben cuántas se incorporen en Cayo Hueso, pero se ve que no tienen mucha esperanza de que sean muchas. Por otro lado, los organizadores, parece que los gringos les han leído muy bien la cartilla, porque ellos mismos han dicho que no van a entrar en aguas territoriales cubanas, que se van a mantener alejados, y además, paralelamente, las autoridades dijeron: el que se acerque a aguas territoriales cubanas puede recibir una multa muy dura, porque aquí no estamos hablando de cualquier cosa. Tú sabes que eso es una grave provocación, y además esa flotilla está autorizada por el gobierno de Estados Unidos. Entonces el gobierno de Estados Unidos ya comienza a asumir responsabilidades por las consecuencias que se deriven de un acto como ese. Tú sabes que en este momento, en ese llamado exilio de extrema derecha, que sí es de extrema derecha, lo que yo creo que ya no es exilio, porque esa gente ya hace tiempo que son gringos, ya no tienen nada de cubano. Me refiero a esa extrema derecha, no me refiero a esa comunidad de trabajadores, de patriotas cubanos que hay en muchos lugares del mundo, incluyendo Miami. Me refiero a estos de extrema derecha que viven de la industria del anticastrismo. Esa gente está en un estado de desesperación, porque es que ellos se dan cuenta que el tiempo conspira contra ellos, porque esta política contra Cuba no se puede sostener por mucho tiempo, Orlando. Con la votación que acaba de darse en la ONU, con esta carta de los intelectuales, con una carta de 80 legisladores demócratas pidiendo el levantamiento, con las declaraciones de Alexandria Ocasio-Cortez, el movimiento Black Lives Matter, que está cada vez más activo en esto, un movimiento además de iglesias de Estados Unidos y intereses comerciales que sabemos que en Estados Unidos nunca han estado ni están de acuerdo con el bloqueo, incluyendo sectores tan conservadores como los granjeros del Medio Oeste, pero que no tienen a dónde vender sus excedentes de productos agrícolas, y Cuba es una posibilidad. Además, a Cuba le conviene porque es un mercado cercano, son productos de calidad y además a precios razonables. Entonces, hay muchas cosas que conspiran contra esto. Y por otra parte,
Biden realmente está en una situación, como tú sabes, muy difícil, porque está acosado por la extrema derecha. Yo pienso que en parte porque es muy pusilánime. Eso es una opinión muy personal. Y me parece que se equivoca radicalmente cuando cree que cediendo ante la extrema derecha de Florida, no solamente la extrema derecha autodenominada cubano-americana, también el gobernador, varios legisladores de origen sajón, pero que son muy reaccionarios, accediendo ante esa gente, nunca va a lograr en los 29 votos demócratas de Florida. El Partido Demócrata, la única manera que tiene de ganar Florida es con una agenda progresista, no compitiendo a ser más reaccionario y más anticomunista que el Partido Republicano. Eso es un error gravísimo de Trump y de su actual equipo, pero bueno, al parecer, si no cambian, esa es la conducta que vienen siguiendo y se están equivocando medio a medio. Muchísimas gracias, Ángel, muy amable por esta atención para conversar sobre Cuba. Ti, el tema da para mucho más. Gracias. Estar aquí en tu espacio. Gracias a Ángel Guerra, analista político y periodista cubano con residencia en México. Por supuesto, seguiremos analizando este tema de mucha importancia, no solamente por lo que significa Cuba en la historia, sino también por el significado que tiene para América Latina el doblar las posturas, los principios frente a un imperio y una hegemonía que no va a detenerse en su afán de tener a nuestros países como sus colonias. Nos despedimos. Cuídense mucho, que la pasen bien. Chao, chao.